Bienvenidos de nuevo a todos. Nos plantamos ya en el quinto vídeo de FreeCAD, donde en esta ocasión vamos a trabajar un concepto muy interesante que es el concepto de repetición. Concretamente hoy vamos a hacer repeticiones longitudinales a lo largo de los ejes cartesianos y repeticiones polares, que son repeticiones a lo largo de un ángulo concreto. Bueno, pues para ver todos estos conceptos vamos a hacer un par de pequeños ejercicios, un par de pequeñas demostraciones, ¿vale? Y lo vamos a denominar a esta pequeña demostración que tenéis que ir haciendo a la vez que yo lo explico, ejercicio 6. Comenzamos. Bueno, para ello, pues abrimos un nuevo documento, creamos un cubo. Y a este cubo nos vamos a ir a la pestaña de datos y vamos a ponerle, por ejemplo, una longitud de 100 milímetros y una anchura de 50. ¿Vale? Si aplico un poquito de zoom, fijaros más o menos cómo nos sale. En principio no nos va a preocupar demasiado lo que es la profundidad de la figura. ¿Bien? Bueno, hacemos un cilindro a continuación. Al cilindro en concreto, por cuestiones que ahora vais a ver, le voy a aumentar lo que es la altura. Y de momento lo podemos dejar así. Bueno, pues lo que va a ser un poquito diferente en esta ocasión es que nos vamos a cambiar de banco de trabajo. Recordar que el banco de trabajo que habitualmente nosotros usábamos era este, el banco de trabajo PART. Y que cada banco de trabajo pues, tenía una serie de herramientas diferentes que nos permitían hacer también pues, cosas diferentes. Bueno, pues nos vamos a ir al banco de trabajo, en esta ocasión Draft. Una vez seleccionado el cilindro, me vengo aquí y fijaros que aquí sale lo que son las repeticiones, ¿vale? Aparece aquí con el nombre de array, ¿vale? Crear varios tipos de array. Hay un menú aquí a la derecha, una pequeña flechita que si yo lo despliego, pues me salen los diferentes tipos de arrays que se pueden hacer, los diferentes tipos de repeticiones. Nosotros vamos a trabajar de momento con los dos primeros. El array normal, el array longitudinal, podemos repetir figuras a lo largo de un eje, el eje X, Y o Z, o incluso podemos nosotros establecer la dirección a lo largo de la cual se va a repetir. Y el array polar, que es una repetición en un arco, ¿vale? Que el arco podría ser pues, 360 grados o el ángulo que nosotros decidamos. Una vez que nosotros elijamos este icono, hay que fijarse en que vendrá de la forma, fijaros que el icono es diferente en la longitudinal y en la circular, pues vendrá de la forma del último tipo de array que hayamos hecho. Os lo digo porque es fácil pues, no encontrarlo, ¿no? En un momento determinado, porque no nos acordábamos que el último array que hicimos fue el polar y el icono a lo mejor nos ha cambiado de forma. Bueno, vamos a establecer ahora el array normal, ¿no? El array longitudinal. Le doy aquí y fijaros cómo por defecto me aparece aquí una ventana a la izquierda donde vamos a establecer ahora qué significa cada cosa. Lo más importante es donde pone el número de elementos. Donde pone el número de elementos establece que en el eje X, Y y Z va a haber una serie de repeticiones de la figura que hemos seleccionado. En el eje X concretamente aquí por defecto aparece que va a haber 2 repeticiones de este cilindro, es decir, en el eje X que es este rojo, el cilindro aparecerá 2 veces. En el eje Y, ¿vale? Que es el que se dirige hacia esa zona, ¿vale? Recordad que está identificado aquí en este sistema de referencia pequeñito por el color verde, pues aparecerá el cilindro 2 veces. Y en el eje Z solo aparece uno, es decir, hacia arriba solo aparecerá una vez el cilindro. Para que entendáis lo que significa esto, le voy a dar a OK a continuación, ¿vale? Pero antes quiero que veáis una cosa más. ¿Qué es lo que quiero y es importante ver? Pues esta zona de aquí, donde pone intervalos eje X, intervalos eje Y y el Z. Aquí se establece la distancia a la cual se va a efectuar la repetición.
En este caso la repetición se va a hacer cada 100 milímetros en el eje X, cada 100 milímetros en el eje Y y cada 100 en el eje Z, aunque en el eje Z, tal y como está por defecto, no se va a repetir, porque cuando indica un 1 es que se va a mantener el número de veces que se indica y que es una. Ya apareció una vez en el eje Z. Entonces, bueno, todo esto luego se puede modificar, con lo cual no hay problema, lo vamos a modificar después, y para que veáis un poquito lo que sale le doy a OK. Fijaros lo que ha salido. 2 repeticiones en el eje X, 2 repeticiones en el eje Y, y en el eje Z solo aparece una vez. Para que entendáis la diferencia, le voy a dar, fijaros donde aparece number X, number Y, number Z, estamos hablando de lo mismo de antes, el número de repeticiones que se hacen. Voy a darle en el eje Y 2 veces. Fijaros lo que sucede. Fijaros cómo de repente, a ver si lo giro un poquito se entiende mejor. Fijaros cómo aquí aparece, ¿vale?, una repetición en el eje Z. Esta sería la segunda repetición en el eje Z. Se repiten 2 veces en el eje X y 2 veces en el eje Y. Y ahora ya también 2 veces en el eje Z, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que bueno, las repeticiones así a lo mejor no nos interesan. En este ejemplo concreto donde nosotros queremos hacer una mesa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cambiar aquí? Bueno, voy a ampliar un poquito esta ventana. Esta ventana es la misma del array ortogonal, que es el longitudinal, por decirlo de esa forma. Yo realmente solo quería una repetición en el eje Z. ¿Por qué? Bueno, pues ahora lo vais a ir viendo. Fijaros, ¿vale? Ya lo he puesto otra vez como antes. Quería que a lo largo del eje X, o sea, en esta dirección, hubiese 3 patas, ¿vale? Y aquí otras 3 patas. Evidentemente vamos a tener que modificar cosas. Eso significa que en el eje X va a haber 3 repeticiones, pero en el eje Y podría haber exactamente las mismas que hay ahora mismo, que son 2. Voy a cambiar el eje X. Fijaros qué sucede, pues que en el eje X ahora mismo se repite 3 veces y en el Y 2. Nos interesa esta distancia. Pues quizás una distancia demasiado grande. Yo le voy a poner 30. ¿Vale? Fijaros lo que va a suceder. Ahora mismo lo que está sucediendo es que los cilindros se están repitiendo cada 30 milímetros aproximadamente. Ponerle un poquito más. Vamos a ponerle, pues que digo yo, unos 45. ¿Vale? 45 milímetros y ya nos queda más parecido a lo que nosotros necesitamos. Bueno, en el eje Y, evidentemente esta repetición se le hace también cada 100 milímetros y no nos interesa. Si esta línea del cubo medía 50, como indica lo que nos marca la anchura, repeticiones en el eje Y tendrá que ser algo menos de 50. Pues le doy al array, me vengo aquí donde pone intervalo Y, y aquí en vez de 100 pues voy a poner, porque yo 40. Fijaros, ya empieza a parecerse esto un poquito a lo que nosotros necesitamos. Necesitamos también que, bueno, pues que estas patas estén realmente mejor distribuidas, ¿no?, en toda la base esta. Bueno, pues vamos a desplazar el array. El array se desplaza como si fuese una figura normal. Entonces me voy a placement, le doy una vez, otra vez para que me salga el botón y empiezo a desplazar la figura de manera que esto me quede, pues, bueno, más simétrico, ¿no? Desplazaré, fijaros, en el eje X y en el eje Y. Voy a empezar desplazando, a ver qué tal. Vale, yo creo que más o menos a esta altura está bien. Y a esta altura pues también parece bien. Lo podría hacer exacto, ¿vale? Pero lo que quiero realmente ahora mismo es un ejemplo para que se entienda lo que estamos haciendo. Le voy a dar a aplicar y a OK. Bueno, y fijaros cómo nos queda esto más o menos, ¿vale? Quiero que las patas se desplacen más hacia abajo. Entonces voy a hacer de nuevo un desplazamiento a lo largo del eje Z de estas patas hacia abajo, hacia el eje negativo de la Z. De todas maneras, para que se vea un poquito mejor, voy a hacer que el cubo sea transparente. Entonces me vengo aquí a la vista del cubo, lo selecciono, me vengo a la vista, a las propiedades de color, transparencia, etcétera. Le voy a cambiar el color, ¿vale? Que considero que se ve mejor con otro color. Y le voy a poner un 80% de transparencia, como hago habitualmente con estas cosas, ¿vale? Vosotros lo podéis hacer de otra manera si queréis. El array lo voy a desplazar, como he dicho antes, hacia abajo. Le doy a la pestaña de datos, que es donde me aparece esa propiedad para desplazar. Le voy a aplicar cambios incrementales para que se me ponga todo en 0. Y ahora fijaros que voy a desplazar hacia abajo las patas,
¿vale? Lo voy a dejar más o menos así. ¿Cómo nos quedaría esto? Bueno, pues vamos a ver, ¿vale? Fijaros cómo quedaría aproximadamente. Está bien, ¿vale? Está bien para lo que queremos nosotros, simplemente observar cómo se hace esto, ¿no? Bueno, le doy a aplicar y OK. Y ya tenemos la mesa como nosotros queríamos. ¿Qué podemos hacer a continuación? Bueno, voy a poner el cubo para que se vea normal. Le quito la transparencia. Y ahora voy a fusionar, fijaros, el cubo y el array. ¿Vale? Entonces me tengo que ir, eso sí, al banco de trabajo donde esto se podía hacer, que era el banco de trabajo part. Y busco la fusión. ¿Vale? Ya tenemos aquí, fijaros, la fusión. Bueno, pues nada. Ya hemos hecho un array y lo hemos fusionado a otra pieza. ¿Qué nos ha ahorrado? ¿Qué nos ha aportado esto? Bueno, pues que en vez de tener que mover 6 cilindros, simplemente pienso un poquito cómo sería una repetición en 2 dimensiones y ahora se la fusiono. Muchísimo más rápido. Y cuando tengáis un poquito de práctica con esto, mucho mejor sale esto. En esta ocasión voy a crear un cilindro. Bueno, selecciono el cilindro, lo voy a hacer un cilindro plano. A ver, por ejemplo, un radio, pues yo qué sé, de 20 milímetros, de un par de centímetros. Le voy a poner una altura mucho más pequeña, voy a hacer un pequeño zoom, algo así de ese tipo, ¿vale? Yo creo que con esta figura nos vale para hacer lo que nosotros queremos. Bueno, ahora vamos a hacerlo justo al revés. Vamos a hacer, por ejemplo, un cubo, ¿vale? El cubo lo voy a poner mucho más pequeñito. Vamos a ponerle, por ejemplo, 5, 5 y 5. ¿Vale? Quizá no se ve. Bueno, pues si no se ve, lo que vamos a hacer es poner este cilindro de otro color y transparente. 80. Bien. Vamos a desplazar el cubo. Vamos a desplazar el cubo para que ponerlo en una zona, ¿vale? Alejada del centro. ¿Por qué? Porque si hacemos una repetición angular, fijaros que va a mantener la distancia al eje Z, si la hacemos alrededor del eje Z, y todas las figuras se van a repetir alrededor del eje Z, pero es posible que se queden aquí como acumuladas, ¿no? No va a quedar bien. Luego os mostraré un poquito de qué es lo que os quiero decir. Bueno, entonces lo que voy a hacer a continuación es desplazar un poquito el cubo. Me vengo a la pestaña Datos, doy a Placement y lo voy a desplazar, por ejemplo, a lo largo del eje X. Le voy a desplazar, bueno, pues un poquito, una cosa así sin que se salga del cilindro, está bien. Aplicar y OK. Fijaros, como estoy viendo que este cubo no traspasa al cilindro, le voy a aumentar la altura, ¿vale? Aumentar la altura para que se traspase. Y lo voy a desplazar un poquito también en el eje Z, porque lo que yo quiero hacer ahora es un corte, fíjate. Y pues hacia el eje Z, hacia abajo. Aplico y OK. Y fijaros más o menos lo que nos ha quedado. Bueno, nos vamos a hacer la repetición. Elegimos ahora entonces el array, ¿vale? Recordar que si el último array que hicimos era un array longitudinal, nos aparecerá el icono del array longitudinal. Si es de otro tipo, aparecerá otro tipo, pero podemos elegir los demás desde esta zona. Le doy a Polar Array y fijaros que nos aparecen una serie de propiedades aquí que podemos ir retocando. Vamos a dejar las dos primeras como están. Cuando habla de ángulo polar se refiere al ángulo alrededor del cual se van a crear las repeticiones. 5 se refiere al número de repeticiones que va a haber. Y concretamente el centro de rotación se refiere a cuál va a ser el centro alrededor del cual nosotros creemos esa repetición de figuras. Le voy a dar restablecer punto para que se quede en el 000 y le voy a dar a OK. Fijaros lo que ha sucedido. Se han creado 5 repeticiones, ¿vale? En 360 grados. ¿Se pueden modificar esto? Perfectamente. Nos volvemos a ir a las propiedades del array que están aquí. Y si yo quiero, pues bueno, pues puedo decirle que el number polar, fijaros si yo abro un poquito aquí, en number polar, que es el número de repeticiones, pues que sean, por ejemplo, 8. Además, no solo puedo cambiar el número de repeticiones, sino que puedo decirle, mira, que esas 8 repeticiones que se hagan en 180 grados, por ejemplo. Y fijaros lo que hace a continuación, ¿vale? Es muy configurable, muy interesante porque nos da un montón de juego. Bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Pues fijaros, voy al cilindro, le voy a quitar el array, ¿vale? Y fijaros lo que nos va a quedar. Bueno, perdón, de nuevo me olvido. Nos vamos a part porque si no va en cambio de banco de trabajo no lo puedo hacer.
y le doy a cortar. Fijaros lo que nos ha quedado. ¿Vale? Nos ha quedado, bueno, pues no sé si esto sirve realmente para algo. Recordad que es fácilmente configurable todo lo que hemos tocado, tanto en la repetición longitudinal como en la polar, ¿vale? Simplemente yéndonos a las propiedades del array y en los datos donde aparece todo. Bueno, pues fijaros, este es el ejercicio 7, una especie de gofre en 3D, por decirlo así, ¿vale? Como puede ser un poquito difícil a lo mejor plantearse el cómo se haría un ejercicio de este tipo, os voy a poner una serie de pasos, ¿vale? Para dar unas pistas y que no sea tan complejo. Bueno, pues los pasos son los siguientes. A ver, el primer paso sería hacer un cubo, ¿vale? El cubo sería un cubo de estas dimensiones, ¿vale? Una dimensión que, digamos, ocupe o que sea el volumen de toda la figura. El segundo paso sería hacer un array en 3 dimensiones de un cubo más pequeñito. ¿Qué sentido tiene esto? Pues el sentido que tiene es que, bueno, todos estos agujeritos que salen aquí son parte de un array de un cubo pequeñito que se ha desplazado en los 3 ejes, ¿vale? En este caso este es el Y, el Z y el X, siempre fijándome en esta zona de aquí, ¿vale? Que aquí están nombrados los ejes. Por último, ¿qué haremos por último? Pues al cubo grande le restamos el array en 3D, le hacemos un corte, ¿vale? Y entonces pues con eso no tienes que salir una figura de este tipo. Recordad que, bueno, en el array pues tenéis que poner una distancia entre repeticiones de forma que os quede esto así. Venga, a ver qué tal sale. Bueno, pues como ejercicio 8 veis aquí una muestra de un portaherramientas, ¿vale? Concretamente este está diseñado para herramientas de electrónica, pero vosotros podéis diseñarlo de otra forma y para el tipo de herramienta que vosotros necesitéis pues tener en un espacio de este tipo. Fijaros, os pongo aquí una serie de pasos que os pueden resultar interesantes para tener en cuenta. Bueno, pues los pasos podrían ser los siguientes. Fijaros, primer paso, pues hacer un cubo grande, ¿vale? El cubo grande, digamos que sería este de aquí, que es el que contiene todo el portaherramientas. Segundo paso, hacer un array que podría ser un array en 1 o 2 dimensiones de un cubito pues más pequeño. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, pues concretamente estos cubitos que hay aquí, ¿vale? Forman parte del array de un cubo que se repite en el eje verde, que en el eje verde se refiere en el eje Y. Se repite a lo largo del eje Y 5 veces. He puesto que puede ser en 1 o 2 dimensiones porque evidentemente si queréis meter más herramientas, si hacéis que se repita también en el eje X, pues podréis tener el doble, ¿vale? Simplemente desplazando el array un poquito, pues ya quedaría esto más simétrico. Tercera cuestión, bueno, pues habría que hacer el corte del cubo grande, ¿vale? Le tendríamos que quitar el array. Y por último, bueno, pues se trata de personalizar un poquito el portaherramientas para que quede a vuestro gusto, ¿no? Fijaros, yo le he puesto ahí la descripción, pero vosotros le podéis poner lo que queráis, ¿vale? Venga, a ver qué tal queda eso. Bueno, y como último ejercicio de esta sesión, pues se me ha ocurrido que podríamos hacer un portacepillo de dientes. Bueno, pues los pasos podrían ser los siguientes, fijaros. El primero, pues dibujar un cilindro, ¿vale? El cilindro me refiero a este cilindro exterior. Segundo, pues podríamos hacer un array polar de, por ejemplo, un cubo, ¿vale? El array polar, fijaros, se trataría de estos cubitos que hay aquí, ¿vale? Que es una repetición en 360 grados que se realiza 6 veces. Seguimos. Habría que hacer, al igual que en el ejercicio anterior, un corte al cilindro del array. Cuarto paso, por ejemplo, podríamos hablar de un soporte para el hilo dental. Concretamente, fijaros, me estoy refiriendo a esto, ¿vale? Fijaros que aquí podría entrar perfectamente el hilo dental y se quedaría aquí pues sujeto. ¿Qué otra cosa podríamos incorporarle? Bueno, pues un soporte que permita la limpieza de los diferentes huecos que contiene este portacepillos. Concretamente, fijaros que estaríamos hablando de
esto de aquí. Este soporte permite que el cilindro se quede aquí encajado y se quede ahí firme. Y si de repente, bueno, pues se nos ocurre que tenemos que limpiar la parte interior o los huecos de los cepillos, pues podemos quitarlo y pues echarle agua, jabón o lo que sea, ¿vale? Por último, pues personalizarlo como hicimos también en la otra ocasión.